Bueno, ya con la clase que grabó Roxana, la profesora Roxana Sánchez, ya pudimos observar algunos conceptos bastante claves. Primero que toda la teoría, toda la parte, la primera parte, la parte clásica de la organización, eh, tenía como, tenía un paradigma que tenía que ver con el hecho de que la organización era un sistema cerrado. Esto es importante. Eh, el hecho de que digamos que una organización se encuentra bajo un paradigma de sistema cerrado no significa que la organización esté dentro de un sistema cerrado. Ahora vamos a ver un poquito más qué es un sistema cerrado, pero quiero que quede claro esto. Significa que los que la analizaban, los que la desarrollaban en estos casos, en este caso, los autores que estuvimos analizando, Taylor, Fayol, también en cierto sentido Weber y Ford, no como analista, sino como desarrollador o emprendedor dentro de un sistema, dentro de una mirada tradicional, decía, en este caso estos autores observan a la organización como cerrada. ¿Qué significa verla como un sistema cerrado? Bueno, es que en realidad no se preocupan demasiado por el contexto, ¿no? Y sobre todo hay un elemento o un agente del contexto, para decirlo de alguna manera, que tiene que ver con tal vez el fundamental, por lo menos dentro de la empresa privada, de las empresas con fines de lucro, que tiene que ver con el cliente, ¿no? El cliente está fuera de la organización, es parte de su contexto, ¿no? Esto significa que de alguna manera podríamos decir, no en todos los casos y no podemos generalizar, decir, de alguna manera la producción estaba de alguna manera garantizada su venta, por lo menos hasta la década del 30, donde aparece la crisis, ¿no? Que hay una crisis, ya lo vimos, de superproducción. ¿Eso qué significa? Que bueno, que se produce y todo eso que se produce no se puede colocar por algún motivo, ¿no? Eso va generando la crisis junto con el sistema financiero, que eso ya lo vimos. Pero de alguna manera esa primera parte, por lo menos hasta la década del 20, primera parte de la década del 20, lo que se producía se vendía. Entonces no había mucha preocupación por llegar a el cliente. Es decir, el cliente se generaba solo. También tiene que ver con una mirada clásica de la economía, que dice que la oferta genera su propia demanda, ¿no? Es decir, ofertando genera mi demanda por una cuestión de equilibrio económico, en donde si yo produzco, también estoy generando, también de alguna manera estoy produciendo bienes y servicios por un lado, pero también estoy pagando salarios y dividendos por el otro, que luego van a consumir esos productos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera la producción tenía garantizada su venta. En líneas generales podemos decir, esto es obviamente es un gran elemento de sencillez que estamos utilizando para el análisis, ¿no? Es una restricción de alguna manera, es algo que podemos expresar que una minimización del tema, ¿no? Generalizando, estamos generalizando, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Luego, cuando esto ¿qué pasa? La crisis de alguna manera trae esta idea de que, bueno, no todo lo que produce se vende y hay que empezar a producir con alguna idea sobre lo que se debe vender. Es decir, primero hay que mirar el contexto, a ver dónde estoy, y luego producir para poder ofrecer esa mercadería, ¿no? Ese producto, ¿no? Dentro de las organizaciones, en lo que tiene que ver con respecto con el trabajo, eso de alguna manera está representado en esta idea, de alguna manera está la idea del contexto, ¿no? Está representado en la teoría de Mayo, ¿no? Que introduce en el ambiente del trabajo las cuestiones contextuales. Él analiza de un punto de vista científico, a través de una investigación experimental, analiza qué es lo que ocurre con las condiciones ambientales, ¿no? Y llega a las conclusiones que, bueno, ya la profe les comentó, esta idea de la socialización, la idea del trabajo en grupo, el control del grupo, ¿no? Aparece el trabajador y su contexto, ¿no? El trabajador y su contexto. En el ámbito laboral, de alguna manera, la Escuela de las Relaciones Humanas
introducen esta idea de contexto, ¿no? Que también tiene, desde el punto de vista del paradigma productivo, un corte con lo que viene de la escuela clásica, que está el trabajador completamente atomizado, ¿no? Cada trabajador realiza una tarea específica y son tareas muy individuales, que la única comunicación que existe con otros trabajadores es a través de la línea de trabajo, ¿no? Es decir, a través de un proceso de linealización del trabajo, que ya lo vimos. Se linealiza el trabajo y el layout, ¿sí? Y de alguna manera la conexión es esa, ¿no? Termino de fabricar mi pieza y esa pieza pasa al siguiente trabajador y yo ya me olvido de esa pieza y no tengo contactos casi con el trabajador que está al lado. Puede haber, no sé, alguna relación, alguna mirada, algún comentario que se haga, pero desde el punto de vista de las relaciones humanas, esto no está implementado, no está visto este paradigma, ¿sí? Por otro lado también, la escuela, el paradigma tradicional entiende que la motivación del trabajador está relacionada con lo material. Hay una mirada del hombre económico racional. También tiene que ver con el paradigma económico, en donde todo se analizaba de acuerdo hacia un estereotipo de persona. Es decir, los economistas en aquella época, y los administradores también, en aquella época analizaban las conductas de los consumidores, la conducta de las empresas, a través de la perspectiva de un hombre de paja, podríamos decir, que era ese hombre económico, que todo lo racionalizaba a través de lo económico. Es decir, que sus decisiones estaban signadas por lo material, por lo económico. Y la teoría de las relaciones humanas viene a romper un poco esto porque, bueno, introduce la emoción, introduce otros aspectos motivacionales que no tienen que ver con la remuneración. De hecho, después de las relaciones humanas, todo lo que viene se desarrolla todo un gran potencial de trabajos y de trabajos profesionales y de análisis relacionado con la motivación. Después aparece el tema de la cultura, el liderazgo, hoy lo llamamos coaching, ¿sí? Pero nace con esta idea de que existe otro tipo de motivaciones más allá de lo material, ¿no? Paralelamente a todo esto se iba gestando todo un movimiento de lo que se denominó luego la teoría general de los sistemas. Pero volviendo a Elton Mayo, y ya lo había hecho Fayol también, recuerden que lo vimos con Fayol, esto remite a una concepción básica de la ciencia también. Lo que estaba haciendo Mayo como un cientista social y muy positivista de aquella época era trasladar el método de investigación de las ciencias naturales a las ciencias un poco más duras, se podría decir, igual son ciencias sociales, a las ciencias sociales, ¿no? Es decir, las ciencias naturales a las ciencias sociales. ¿Y cuál era el método de las ciencias naturales? Bueno, la observación, ¿no? El tema de la observación, tratar de introducir en un ambiente particular determinados aditamentos ambientales, cambios ambientales, ¿sí? Para ver qué ocurría. Por ejemplo, en el estudio del cuerpo humano, bueno, qué pasa si yo a determinada persona le agrego un medicamento o no. Por lo general lo que se practica es con animales, ¿no? Pero también hay historias de, por ejemplo, tengan en cuenta que la anestesia, para curarnos el dolor de muelas, por ejemplo, para sacarse una muela, uno de los padres de la anestesia probó en sí mismo. ¿Qué hizo? Lo que hizo, se agregó anestesia, estaba agregando un condimento ambiental, estaba cambiando el ambiente, estaba generando, en sus encías estaba ingresando el líquido, ¿sí? Y se sentó a observar, a ver qué pasaba, si se le dormía o no el diente, ¿no? Y si se le dormía toda la boca, como nos pasa a nosotros cuando vamos al dentista, ¿no? Entonces, eso es el método de las ciencias naturales, ¿no? Experimentar, realizar experimentos, observar, sacar. Se dice también que lo que se hace es sacar algo del contexto, ¿no?
de un contexto natural, sacarlo y colocarlo en un contexto de laboratorio, que fue lo que hizo Mayo, ¿no? Con esos 6 trabajadores lo colocó en un contexto de laboratorio. Algo de esto ya hacía Fayol, ¿no? Cuando nosotros decíamos que también le estábamos comentando cuando hablamos de Fayol que lo que entendía a la organización como un cuerpo social también estaba haciendo alusión a una metáfora organicista. Ahora vamos a ver lo que es eso. Es decir, entender también la lógica de las ciencias sociales, en este caso la administración, como una lógica de ciencias naturales. Y acá aparece todo lo que se denomina la metáfora organicista, ¿no? Entender a las organizaciones, en este caso, como si fuesen un ser vivo, ¿sí? Y que tienen contexto, que son influidas por un determinado contexto, que dentro de su cuerpo tienen funciones, así como nosotros tenemos diferentes funciones, función cardíaca, la función renal, la función respiratoria. Las organizaciones también tienen sus funciones. Por ejemplo, puede ser la función, un departamento que se dedique a las compras, otro que se dedique a la producción, otro que se dedique a las ventas. También son como funciones, son como subsistemas, y ahí ya de paso nos vamos metiendo un poquito más en la idea del sistema. Son como subsistemas que cumplen una determinada función. ¿Vieron cuando ustedes van al médico? Espero que nunca le pase, pero no sé si han escuchado, por ejemplo, una persona que no le funciona bien el corazón, los médicos dicen no está bien su función renal, o no está funcionando bien los riñones o el corazón, ¿no? Hay un problema con su función cardíaca, porque cada organismo, cada sistema cumple una función determinada. Lo interesante también de estos sistemas, estos subsistemas que están dentro de la organización, es que están coordinados uno con otro, están dinámicamente coordinados, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, tengo un problema en el riñón, ¿sí? Eso me puede afectar al corazón luego, ¿sí? Al sistema, a la función cardíaca. ¿Por qué? Y bueno, porque el riñón no filtra bien la sangre, hace que el corazón lata más fuerte, eso genera, puede ser que el corazón sufra algún ataque cardíaco, bueno, y va dañando la función, porque está todo interrelacionado, como también pasa dentro de una organización, desde este punto de vista de la metáfora, ¿no? Es decir, si por ejemplo la función de compra no está funcionando adecuadamente, la producción va a salir mal, porque si compro mal, obviamente voy a tener insumos malos para la producción y esa producción no va a salir bien, ¿sí? Hay una función que está no está haciendo las cosas de manera adecuada, no está cumpliendo sus objetivos, tema muy importante dentro de la teoría del sistema, los objetivos, y entonces afectará a los demás subsistemas o demás funciones, ¿sí? Bueno, un poco es la idea de, seguramente la profe ya les habló, que la idea de funcionalista, ¿no? También, esto también viene de los teóricos de las ciencias sociales, que trataron nuevamente, ¿no? Disculpe que repite, pero es importante, trataron de extraer el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿sí? Y trabajaron esta idea de funciones, el funcionalismo, ¿no? También Merton es un funcionalista porque se preocupa por las funciones. Él hablar de disfunciones, dice, bueno, lo mira desde el punto de vista funcional, no funcionan, el sistema burocrático genera disfunción, ¿sí? Esto es muy lógico, utilizado desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, también se va gestando a través de a partir de la década del 20. La década del 20 es una época de mucha consolidación y síntesis de determinadas teorías epistemológicas, es decir, de aquellas ideas sobre lo que es ciencia. Se discutía, a principios del siglo XX, se discutía mucho sobre lo que era ciencia y no era ciencia. Tengan en cuenta que también estamos en un momento del auge de la psicología. Bueno, la psicología es ciencia o no es ciencia, y entonces las discusiones sobre lo que era ciencia y no era ciencia eran muy fuertes, ¿no? Y en principio la parte más dura de todo esto, de todo este pensamiento, más allá de aquello que sea matemático, más allá de que sea inductivo, deductivo, aparte de esos métodos, también establecía que un método importante para que las cuestiones sean ciencia, para que las investigaciones ciencia, es que tenga por lo menos
algún método similar a las ciencias naturales, ¿no? Entonces se va gestando en este sentido una teoría, por eso se llama teoría general, que entiende a todo como sistema. Todo puede ser observado como un sistema vivo, ¿sí? Cuando ustedes me preguntan qué cosas pueden ser vistas como un sistema vivo, todo, no solamente las organizaciones que vimos recién, todo, pero nosotros obviamente nos vamos a enfocar a las organizaciones. Y acá dice, ¿no? Ahora sí vamos a la primera filimina. El objetivo de lo que vamos a hablar ahora es describir la teoría general de los sistemas, identificar su analogía con la gestión de las organizaciones, especificar el concepto de sistema y caracterizar a sus diferentes variantes, sistemas cerrados o abiertos, presentar la perspectiva de la organización vista como un organismo viviente. Bueno, acá tenemos uno de los primeros teóricos, de los más importantes, que es Bertalanffy, que es un biólogo austríaco, no por casualidad es un biólogo, que habla de la teoría del sistema. Recuerde que la teoría de los sistemas no es una teoría nada más que para las organizaciones, es una teoría que puede explicarlo todo, ¿sí? Hice sus estudios de doctorado en 1996 sobre biología, lo llevan a estudiar los sistemas vivos más tardes sociales, ¿sí? Primero estudia los sistemas vivos y luego lo lleva hacia la idea de sistemas sociales. Su teoría general de los sistemas comienza a ser reconocida a medida que fue haciendo carrera en distintas universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Su teoría es presentada en la década del 50, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es el más importante, pero no fue el único que desarrolló la teoría general de los sistemas, ¿no? Hacia los años 60 emerge desde la comunidad científica moderna que estudian los sistemas otra forma de investigar y hacer psicología, física, biología, sociología. Existe un quiebre de paradigma dominante mecanicista, ¿sí? No solamente con la organización, sino también con la manera de pensar. El sistema de pensar mecanicista es más estructuralista. Para la época era necesario una nueva ciencia que abordara la complejidad de la realidad de las organizaciones. Paralelamente surgen la teoría de la información, la cibernética de los juegos, la teoría de las decisiones y otras. La teoría de la información, la cibernética y los juegos también está dentro de la teoría de los sistemas. Vamos a ver si tenemos tiempo para verlo un poco. El objetivo del texto, porque esto está basado en un texto esto es importante, después se lo voy a pasar por mensaje. Esto está basado en un texto de Morgan, ¿sí? Le voy a pasar el texto de Morgan para que no lean el libro, la unidad 4 de nuestro libro. Se explorarán ideas mostrando cómo la metáfora orgánica ha ayudado a los teóricos a estudiar y a identificar las necesidades organizacionales. Las organizaciones como sistemas abiertos, la necesidad de adaptarse al entorno, evolucionar, crecer, factores que influyen en la salud, las relaciones con otras especies y su ecología. Bueno, los de la página sí puede ser que estén en la página, va a estar en el apunte que les voy a enviar. Bueno, en torno a que exista la organización, se entiende que la organización depende mutuamente de su entorno y ante sus estímulos, más o menos, emite respuesta. Existe un contexto inmediato o activo, clientes, competidores, proveedores, sindicatos, y el entorno contextual o general, delimitado por los planos de la cultura, la política y etc. Esto es importante. El sistema vivo, que ahora es la organización, ¿sí? Como ya explicamos, que tiene funciones en particular, tiene un contexto inmediato, que son los clientes, competidores, proveedores, sindicatos, y un contexto general delimitado por el plano de la economía, la cultura y la política. En este caso particular es porque estamos estudiando organizaciones, pero otros sistemas tendrán su contexto inmediato, es decir, que está próximo, ¿no? Imagínense que una organización con los clientes, con los proveedores, tiene contacto diario y pocas veces tiene contacto con la política, la economía en general, ¿no? Y de todas maneras los influye. Fíjense que depende mutuamente, ¿no? Porque en definitiva el contexto, ¿por qué está formado? Y bueno, está formado también por un conjunto de sistemas, ¿sí? Lo que llamamos contexto en definitiva es todos los demás sistemas menos el mío.
El sistema se define en función de sus áreas interrelacionadas o subsistemas, lo que hablábamos recién, ¿no? Hay áreas, hay funciones o subsistemas que están interrelacionados. Basada en que es un sistema sociotécnico, existen áreas, funciones y técnicos. El sistema sociotécnico tiene que ver con que en las organizaciones hay sistemas técnicos y sistemas sociales. Eso lo vamos a profundizar. Sistema técnico porque, por ejemplo, una máquina puede ser vista como un sistema. Y ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Y también, obviamente, desde ya un ser humano como un sistema, como un ser vivo. Porque todo puede ser visto como un sistema. Y en las organizaciones particularmente tenemos tanto artefactos, artefactos que no son seres vivos, pero que están vistos como si fuesen seres vivos. Eso lo vamos a ver, parece un contrasentido, pero vamos a ver eso cómo funciona. Son vistos como un sistema también. Y porque recuerden que esta es una metáfora, ¿no? Metáfora significa colocar una cosa por otra, ¿no? Yo cuando digo determinada metáfora me estoy refiriendo, no sé, podemos citar a los temas de Spinetta, ¿no? Cuando dice los ojos que miran el magma, dice Spinetta, ¿no? Los ojos que miran el magma está en el centro de la Tierra y se refería al bebé que estaba en la panza de la mujer y que miraba el magma. Es decir, metafóricamente se está refiriendo a ese bebé. Es decir, estamos colocando una cosa por otra, ¿no? Recuerden, eso es importante. Si yo digo que las organizaciones son como si fuesen seres vivos, significa que si yo conozco cómo funciona un ser vivo, voy a conocer cómo funciona una organización, ¿sí? Es una metáfora. Esperen que me fui un poquito acá. Sí, entonces, y también hay seres humanos, que obviamente, y hay sistemas sociales, ¿no? Sistemas técnicos y sistemas sociales, por eso es un sistema sociotécnico, ¿sí? De hecho, el experimento de Mayol es un sistema social, ¿no? El de las relaciones entre las mujeres, aunque también es sociotécnico, porque estaban trabajando con artefactos también, había una técnica allí. En todo sistema existen mecanismos para eliminar disfunciones, esto es importante, eso lo vamos a ver por qué, errores, crisis, defectos, diferenciación, estos son temas que vamos a ver, diferenciación, integración, variedad, mecanismos de autodetención capaces de desarrollar respuestas estratégicas para volver al equilibrio. El tema de equilibrio es un tema muy importante. Bueno, un sistema es cualquier conjunto de elementos dinámicamente interrelacionados que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, es importante. Operan sobre datos y captan información. Asimismo, un sistema abierto es capaz, se caracteriza por los ciclos continuos de entrada, procesos y salidas, ahora vamos a ver bien, y su mutua dependencia e interrelación con el entorno. Entonces, espere que sí. Ahora vamos a ver mejor en este. Dice, gráfico de un sistema abierto. Primero hay que caracterizar que ningún sistema es cerrado del todo. Nunca puede ser lo suficientemente cerrado. De hecho, las organizaciones que estaban vistas como sistema cerrado, solamente estaban observadas como sistema cerrado, pero no lo eran. Eran la mirada del observador hacia el fenómeno organizacional y era visto como cerrado. No le interesaba lo que pasaba afuera, pero no significaba que no había influencias del entorno. Y aquí aparece un poco la idea, ¿no? Es la forma en que todo se puede entender desde la teoría general de los sistemas, ¿no? Que está dentro de la teoría, está dentro de el paradigma o metáfora organicista, porque así también funcionan se puede explicar el funcionamiento de los seres vivos, y del funcionalismo, porque así funciona. Podemos decir que todo sistema tiene una entrada, ¿no? Una entrada, un proceso y una salida. Lo que nos viene primero a la cabeza, podemos pensar la organización como que ingresan insumos, aquí se produce y se realiza una transformación y luego una salida de productos terminados con una salida correspondiente, ¿sí? Pero también en el cuerpo humano nosotros tenemos ingresos que son comida, respiramos, eso es lo que ingresa en nuestro cuerpo humano, procesa
todo eso y tenemos determinada salida. Gracias a eso tenemos energía, podemos trabajar y hacer un montón de cosas más. ¿Sí? Existe luego de la salida lo que se denomina una retroalimentación, es decir, que la posibilidad de poder entender lo que hicimos y poder pensar, reflexionar, es una actitud reflexiva, reflexionar sobre lo que hicimos y poder volver a ajustarlo, ¿no? Eso nos ocurre diariamente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, bueno, ahora no van a la facultad, o buscan la forma, en este momento nosotros hicimos un ajuste. El cuatrimestre pasado dábamos todas las clases en horario de clase, pero eso tenía ciertos inconvenientes porque, bueno, no estábamos preparando bien los temas. Entonces ajustamos y decidimos hacer una clase grabada para que ustedes la puedan ver en el momento que quieran, con un ambiente mejor, que se trate de escuchar un poquito mejor, y luego hacemos una actividad y luego una interacción una vez por semana. Eso es gracias a un ajuste que hicimos a través de las salidas que tuvimos. ¿Cuáles fueron las salidas? Bueno, los comentarios de los alumnos, lo que nosotros pudimos percibir, ¿sí? Hay veces que las retroalimentaciones son buscadas y a veces son retroalimentaciones que simplemente llegan, ¿no? Ustedes cuando tienen que viajar a la universidad, el primer día no saben qué colectivo tomar, si ir en autos, si ir caminando, y a medida que van encontrando la mejor forma van ajustando hasta que dicen, bueno, esta es la forma más óptima, pero siempre puede haber una mejor, ¿no? Eso es la idea de que los sistemas se van retroalimentando. Y luego todos los sistemas trabajan dentro de un entorno o sistema que los influye y es influido, ¿no? El entorno influye a la organización, pero también la organización influye en el entorno. Este es el esquema por el cual yo puedo entender todo. Por ejemplo, tratemos de entender la universidad. Pensemos, ¿cuáles son los ingresos? Vamos con el sistema educativo nada más. ¿El ingreso cuál es? Bueno, podemos pensar que el ingreso son ustedes, los estudiantes. Ese es nuestro ingreso. Ingresan ustedes como una especie de materia prima, ¿sí? Pero además también ingresan información, conocimiento, otras cuestiones que van más allá de los estudiantes que hay que transformar. Así como en una organización que ingresan insumos, una organización, digamos, productiva, ingresan insumos para ser transformados, también ingresan recursos, ingresan los trabajadores con su conocimiento, con su información, ¿sí? Determinados tipos de información, ¿no? Por ejemplo, tenemos que conocer cuál es la currícula, cuáles son los contenidos mínimos que los profesores tienen que dar, ¿no? El proceso de transformación en la universidad es seguir la carrera directamente. Ustedes se transforman porque de alguna manera van adquiriendo nuevos conocimientos y se supone que cuando salen van a hacer algo diferente. Van a ser diferentes a los que entraron en ese proceso de transformación. Hay una retroalimentación en el sentido que la universidad puede pedirle a ustedes algún tipo de encuestas acerca de cómo ha sido su cursada, pero también, por ejemplo, la universidad puede de alguna manera saber cómo funciona de acuerdo a la cantidad de profesionales que se van insertando en el mundo laboral, ¿no? Si yo tengo una carrera tan profesionalizante como la carrera de administración, y bueno, voy a tratar de averiguar cuántos alumnos egresados, cuántos egresados de la Universidad de General Sarmiento trabajan en sector privado, público o de la economía social y que se han recibido en la universidad, ¿no? Tengo que verlo eso, o en relación con otras universidades, con la Universidad del Moreno, con la Universidad de José C. Paz, a ver qué relación. Bueno, son diferentes formas que tengo para ir ajustando, ¿no? Para ir viendo y ajustando cómo estoy dando mi educación. Pero a su vez, este proceso que vimos, el proceso de transformación de ustedes, puede ser abierta, ese proceso puede ser abierto, también se lo denomina caja negra. Se abre la caja negra y ¿qué van a encontrar? Y van a encontrar otros subsistemas, como ya dijimos, funciones. Así como en el cuerpo humano, cuando abrimos la caja negra del cuerpo humano, o los procesos del cuerpo humano, nos encontramos, por ejemplo, con la función del subsistema cardíaco, ¿no? Y también nos vamos a dar cuenta que el subsistema cardíaco tiene ingresos, tiene procesos y tiene salida. Así como cuando abro la universidad me doy cuenta que, por ejemplo, hay diferentes carreras. Por ejemplo, administración, arquitectura, no sé, ingeniería, la que sea, ¿sí? Matemática, ciencias sociales, ¿sí?
y esos tienen también sus determinados procesos. Pero a la vez también supongamos que abro el proceso de abro la caja negra de la universidad de, perdón, el Instituto de Industria, voy a encontrar un montón de carreras. Abro las carreras y me encuentro con, por ejemplo, abro la carrera de administración, me encuentro con un montón de también de otros procesos que pueden ser las materias, ¿sí? Que cada materia tiene su entrada, su proceso y su salida, pero a la vez cada materia tiene su comisión, cada comisión tiene un docente, cada docente es un sistema en sí mismo, ¿sí? Y también la universidad hacia arriba podemos encontrar suprasistemas, no subsistemas, suprasistemas. Por ejemplo, la universidad como sistema también está incluido en un sistema, podríamos decir, de universidades públicas, ¿sí? Y a su vez, si seguimos subiendo, de universidades, y si seguimos subiendo, está dentro de el sistema de educación pública nacional, y así. Acá aparecen algunos conceptos importantes. Bueno, ahora vamos a algunos conceptos y características particulares que tienen todos los sistemas. La homeostasis es la autorregulación o la capacidad de mantener una estabilidad. Esto es posible a través de la retroacción negativa cuando existe algún desvío u error. El mismo organismo genera la regulación. Es lo que les decía recién, ¿no? Este chino es un poco lo que yo les comentaba recién, ¿no? Esta idea de que esta retroalimentación que tiene el sistema me da información para que yo lo pueda ir ajustando, ¿no? En las organizaciones pasa eso. Si yo tengo muchas quejas de los clientes, por ejemplo, es un elemento de retroalimentación en donde yo realizo algún tipo de homeostasis para adaptarme nuevamente al sistema. La entropía dice que los sistemas transmiten energía. En un sistema cerrado se pierde energía y tienden a ser entrópicos. En cambio, los sistemas abiertos son negentrópicos porque intercambian energía con el entorno y se alimentan. Bueno, vamos a traducir este chino también, ¿no? Esto viene de la teoría de la termodinámica, que dice que nada se pierde, ¿no? Todo se transforma. Eso lo dice el primer postulado, pero el segundo dice que todo proceso tiende a degradarse, ¿no? Esto, imagínense ustedes, ocurre en todos los ámbitos. Imagínense ustedes que empiezan su carrera como estudiantes y compran el primer apunte, lo ponen arriba de la mesita de luz, compran el segundo, lo ponen arriba de la mesita de luz, cuando ya se le va llenando la mesita de luz de apunte, lo guardan en el ropero. Pero bueno, ustedes tratan de mantener el sistema en orden. El sistema en ese momento es el cuarto. El sistema cuarto lo tratan de ponerlo en orden, ¿y de qué manera lo hacen? Ordenando ustedes, obviamente. Eso es un trabajo que ustedes hacen, por eso es la pérdida de energía. Cuando ustedes trabajan, generan una pérdida de energía o de calor, como diría la termodinámica, ¿sí? Ustedes son los que trabajan. Ahora, va a llegar un momento en donde su cuarto, si siguen estudiando y no siguen ordenando, va a llegar un momento en donde luego tal vez consigan trabajo, estén trabajando todo el tiempo, además estén estudiando, no tengan el tiempo para poder ordenar ese trabajo. Eso es la parte de la entropía. Todo sistema tiende a degradarse de alguna manera. La comunicación también, todo lo que yo le estoy diciendo ahora como sistema, ustedes le están ingresando la información que yo les digo, pero tiende a perderse una parte. Ustedes no recuerdan todo, porque también la comunicación es un sistema entrópico o tendiente al caos también. Entropía está muy relacionado con el caos. Sin embargo, existe lo que se llama la negentropía o la energía negativa, la entropía negativa. Fíjense, la entropía es bastante negativa, es caos, pero menos por menos es más. La entropía negativa, lo negativo, dos veces negativo, es positivo. Otra vez, vamos a traducir este chino. Bueno, existen procesos en los cuales lo que yo pierdo lo puede ganar, por eso lo puede ganar otro sistema, ¿no? Por ejemplo, el de la comunicación. Yo sin querer, yo estoy transmitiendo esta comunicación y ustedes no escuchan, no recuerdan todo lo que se comunica, todo lo que yo le comunico, todos los conceptos que yo tratando de comunicarle. Entonces eso genera entropía, pero sin embargo esto queda grabado, ¿no? Y con la misma energía con la cual gasté para este curso, como es un sistema abierto y se puede ir adaptando, yo puedo utilizar el cuatrimestre que viene la misma
el mismo video. Y lo puedo usar varios cuatrimestres más hasta que cambie la tecnología, ¿no? Como los sistemas son abiertos, ahí genero negentropía, ¿no? Todo lo que pierde un sistema lo puede ganar otro, ¿sí? Y se va de alguna manera equilibrando, ¿no? Lawrence y Lord, esta L y L, son dos autores que hablan de diferenciación e integración en las organizaciones. Las organizaciones o los sistemas, las organizaciones como sistemas y los sistemas en general tienden a dividirse. Esta idea, como yo le decía recién, ¿no? El sistema es uno solo porque está integrado, pero a la vez también se diferencia. ¿De qué manera se diferencia? Y bueno, a través de las funciones. ¿Y por qué se generan funciones? Y bueno, porque el contexto en cualquier sistema es complejo. Y entonces hay que dividir los problemas. Por ejemplo, la universidad tiene diferentes problemas. Por ejemplo, tiene problemas que tienen que ver con los docentes y otros problemas tienen que ver con los alumnos. Entonces, por eso genera un departamento de alumnos y un departamento de docentes, ¿no? Para poder atrapar la complejidad de todo el contexto, ¿no? Imagínense que solamente hubiera un solo departamento, ¿no? Entonces los estudiantes y los docentes van al mismo departamento y la persona que me atiende tiene que saber tanto de estudiantes como de docentes. Y es más eficiente, y el tema de la eficiencia es un elemento también, porque es forma de cumplir los objetivos del sistema, es que haya gente que se aboque a los temas que tienen que ver con los estudiantes y otros con los docentes, ¿no? Para poder resolverlo mejor, resolver el problema. Hay una máxima que dice que cuando un problema es complejo hay que subdividirlo en problemas más pequeños. Y eso es lo que hace el sistema también. Nosotros, nuestro cuerpo humano, las organizaciones dividen los problemas en funciones. Pero después obviamente la organización es una, el sistema es una y funciona como uno. Por eso la diferenciación y la integración. La adaptación, variedad del entorno, es un mecanismo de ajuste al medio. Lo pide el entorno, debe hacerse. Acá hay un concepto importante que es la variedad del entorno. Se dice que la organización tiene que tener la suficiente variedad para poder procesar el entorno. Y piensen en una computadora, ¿no? Hay veces que, o en el celular, ¿no? Hay veces que queremos introducir determinadas aplicaciones en nuestro celular y nuestro celular no nos deja. ¿Por qué? Porque no tiene la memoria suficiente. Desde ahora que aprendimos la teoría podemos decir que en realidad lo que no tiene es la complejidad, o la variedad suficiente que necesita esa aplicación. Esa aplicación necesita una variedad que se traduce en memoria, ¿sí? Y como el sistema teléfono no puede procesarla, no tiene la variedad suficiente. Piénsenlo como estudiante. Cuando ustedes toman una nueva carrera o se disponen a leer un nuevo libro, muchas veces no entienden lo que dice porque no entienden alguna palabra, no entienden algún concepto. Evidentemente todavía ustedes no tienen la variedad suficiente para entender el libro, no lo pueden procesar. ¿Qué necesitan hacer? Aumentar la variedad, es decir, aumentar los conceptos. Por eso tienen que leer a más autores, tienen que hacer referencia, tienen que consultar al docente, tienen que escuchar la clase, ¿sí? Y eso, la variedad es muy importante. Yo tengo que aumentar mi variedad para poder procesar lo que me viene del ambiente, ¿no? Si yo tengo un cliente en una organización que me pide determinadas especificaciones, tal vez no lo pueda atender porque no puedo cumplir con esas especificaciones. No tengo la variedad suficiente. Puede ser que no tenga la tecnología, puede ser que no tenga el personal capacitado, pero se puede traducir en temas de variedad. Equifinalidad, variedad de formas o acciones para llevar un fin, flexibilidad, complejidad. La equifinalidad tiene que ver, es muy importante también relacionado con la idea de objetivo, ¿no? Las diferentes funciones tienen que estar alineadas para cumplir un objetivo o una equifinalidad, ¿sí? Y deben adaptarse al contexto para cumplir con esa equifinalidad. La evolución depende de la habilidad de los sistemas de moverse, diferenciarse, integrarse, mayor variedad, le permite subsistir. Esto tiene que ver un poco con la idea ecológica que ahora vamos a ver. La idea ecológica es una parte de la teoría del sistema, la idea ecológica. Es tal vez la más cuestionada, si se quiere. Entonces tenemos tipo de contexto, ¿no? Por ejemplo, imagínense un colegio en donde está inserto en un sistema de secundario privado, que estamos hablando de un sistema de un colegio privado, y la Secretaría de Educación de Cava, ¿no? Tenemos
el subsistema abierto, que es el colegio, el 1, el 2 es el sistema que lo envuelve, y el suprasistema que lo envuelve todo, un poco lo que hablamos recién. Un poco más la etapa moderna, tiene que ver con la organización y contexto, el contexto como una entidad que yace por fuera de las fronteras de la organización, que sirve para proveerle de materia prima y recursos. El contexto impone restricciones y demandas adaptaciones al precio de la supervivencia, existen incertidumbres acerca de lo que el contexto demanda, dependencia de los múltiples recursos que el contexto provee, diferentes combinaciones de dependencia e incertidumbres explican las formas organizacionales. A ver, un segundo, quiero ver una cosa. Bien, esto está lo que hace desarrollar un poco más la idea de contexto, y nos vamos acercando un poco a la idea de ecología, ¿no? Al sistema ecológico. Recuerdo que esto viene de las ciencias naturales. Ya vamos a venir a ese tema, y va a resumir un poco todo lo que venimos hablando. Hay un tipo de entorno particular, general. Obviamente sigue hablando de los entornos, eso no tiene demasiada complejidad. Y aparece la idea de la teoría de la contingencia, que es de Boone y Ann Stalker y Lawrence G. Lorch. La estructura organizacional es la unidad de análisis. Le interesa analizar las condiciones que enfrenta en su entorno. Acá aparece la idea también de estructura organizacional. Nosotros vimos la estructura como la burocracia, como rígida, que no se puede adaptar al contexto y que se rompe, pero de todas formas, en las organizaciones particularmente, la idea de estructura tiene que ser una estructura flexible para que se pueda adaptar al contexto. En entornos estables, organizaciones exitosas se especializan en rutinas de actividades con estricta línea de autoridad y áreas de responsabilidad precisas. Esto está bueno. Los contextos no son nunca estables. Podemos decir que en realidad en contextos menos estables se pueden establecer organizaciones más rutinarias o burocráticas, ¿no? La burocracia es un tipo de estructura, y un tipo de estructura que puede desarrollarse dentro de ambientes que son más estables o no tan inestables, podríamos decir también. Los entornos cambiantes, los inestables o los más inestables, las organizaciones requieren flexibilidad y los empleados deben aplicar la manera eficaz sus habilidades para enfrentar los cambios. Esto habla de un cambio estructural. Ya lo vamos a ver este día cuando veamos Empresa en Red. Lawrence G. Lorch nuevamente estudia la relación entre las organizaciones y su entorno. Su pregunta principal es: ¿cuál es el tipo de organización que trata con diferentes condiciones ambientales? ¿De qué depende el éxito de una organización? Mediante el comportamiento de los gerentes y o directores es posible estudiarlo. Diferenciación e integración, nuevamente, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de organización, más estructurada, menos estructurada, yo necesito desarrollar o diseñar? Es un tema importante que lo van a ver cuando vean estructura y diseño, para poder adaptarme mejor al contexto. Boone y Stalker dice: las formas estructurales, lo que le venía diciendo yo, de las organizaciones depende del tipo de entorno y la adaptación de los sistemas. La superación de las contingencias por parte del manejo de directores generará en consecuencia estructuras mecánicas u orgánicas. Esto es un poco la idea, ¿no? Las estructuras mecánicas están más bien relacionadas con las organizaciones más burocráticas, que son difíciles de adaptarse al contexto, y las orgánicas son más flexibles, más sistémicas, más dinámicas, que tienen estructuras más flexibles. Etapa moderna, teoría de la dependencia de recursos. El contexto ejerce una poderosa influencia en la acción estratégica. Si bien las organizaciones son controladas por su entorno, los márgenes pueden aprender para navegar en las aguas turbulentas de la determinación de los mismos. El análisis de las redes interorganizacionales pueden ayudar a los managers a comprender las relaciones de fuerza, dependencia entre la organización y los actores de la red, que pueden ser compensadas. Bueno, un poco más, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Para adelante tiene que ver con esta idea de lo contingente nuevamente, ¿no? La dependencia de los recursos. Los recursos provienen de alguna manera del contexto, y van generando dinámicas diferentes y redes de organizaciones diferentes. Esto lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos organizaciones en red. Y acá viene la teoría ecológica de las organizaciones. El foco de análisis es el conjunto de organizaciones que se hallan sujetas
a un mismo entorno, es decir, hay una ecología, hoy está también de moda hablar de ecosistema, ¿no? Ecosistema emprendedor, ecosistema de las organizaciones innovadoras, ¿no? Las organizaciones no se adaptan a su entorno, algunas pueden dejar de existir o morir. Estamos dentro de la metáfora organizacional, ¿no? De la metáfora orgánica, con lo cual si una organización la podemos ver como si fuese un ser vivo, podemos entender que tiene un ciclo de vida en donde nacen, se desarrollan, envejecen y mueren, ¿sí? Y qué hay que hacer para poder adaptarse, qué hay que hacer para poder sobrevivir un poco más, adaptarse al entorno. Por eso es la teoría ecológica, ¿no? También se denomina una teoría darwinista, ¿no? Es la supervivencia del más apto. Y esto significa, fíjense que cada ciclo de vida, da tamaño, supervivencia, un poco lo que estoy diciendo. Existe una resistencia al cambio, inercia estructural. La estructura siempre es bastante fija, con lo cual lo estructural hace que las organizaciones sean menos flexibles. Es decir, yo puedo diseñar una estructura flexible, pero la estructura, por lo general, ¿por qué yo diseño una estructura? En realidad, ¿por qué diseño organizaciones? ¿Por qué voy a trabajar en organizaciones? Justamente las organizaciones son máquinas de generar rutina, ¿no? Todos los días nos levantamos y sabemos que vamos a trabajar. No sé, yo desde el 2016, perdón, de 2014 que trabajo en la Universidad de General Sarmiento y me ha generado en 6 años una rutina de dar clases, y desde el 2008 que doy clases, comencé como ayudante y ya tengo esa rutina. Anteriormente trabajé 10 años en un instituto tecnológico y eso me generó la rutina de ir 10 años seguidos al mismo lugar. Las organizaciones son lugares para generar rutina. Por más dinámica que yo lo quiera hacer, siempre hay una rutina que se va repitiendo, y eso lo generan las estructuras. Por ejemplo, un puesto de trabajo. Diseñar un puesto de trabajo es diseñar una estructura. ¿Para qué? Para que todos los días una persona vaya a un lugar y haga siempre lo mismo. Existen nichos o poblaciones similares a pesar de la actividad disímil. Bueno, todo esto es la parte tal vez más controvertida de esto, porque en la década del 80 y los 60, en concordancia con una economía de tipo monetarista, neoliberal, donde el ajuste económico estaba a la orden del día, se desarrolló dentro de las organizaciones este paradigma, ¿no? Esta idea de que el que no se adapta muere, ¿no? Y es una idea bastante perversa en algún punto, en el sentido de que, bueno, festejar, por ahí se puede llegar a festejar porque una empresa cierra. ¿Por qué? Y bueno, porque no fue lo suficientemente eficiente y el sistema no está para tener que soportar organizaciones que no son eficientes, ¿sí? Pero bueno, se olvida de lo humano. Hay personas que trabajan, que viven de ese sueldo, y en realidad también es contradictorio, porque en realidad el sistema en particular, el sistema económico, también se va deteriorando con la pérdida de empleo, ¿no? Es decir, bueno, es antieficiente tener que soportar a una organización, por ejemplo, con subsidio del Estado, ¿no? Una organización que no genera su propia riqueza, ¿no? Pero bueno, si yo el Estado no la rescata, por ejemplo, pagándole los sueldos, por ejemplo, lo que puede provocar es que esa gente no tenga ingresos y genera una baja en el consumo de la región, ¿no? Y entonces empiezan a cerrar comercio, otras fábricas, porque no hay consumo, ¿sí? Entonces fíjense, es una mirada sistémica, como por haber dejado morir, está bien dicho desde el punto de vista de esta metáfora, a una organización, después me afectó al sistema en general también. O sea, primero desde el punto de vista humano, si se quiere, es bastante criticable, pero también desde el punto de vista sistémico, porque tiene una retroalimentación, eso también, ¿no? A veces todo lo que fue la década 80-90 es algo que está en disputa también, bastante fuerte. No es que digamos de esa experiencia hemos podido salir victoriosos o con alguna reflexión acerca de los problemas que trae esta idea darwinista del sistema económico o del sistema organizacional. Todavía está en disputa, todavía estamos discutiendo acerca de si las organizaciones o las personas directamente pueden ser o no subsidiadas por el Estado, ¿no?
eso está en disputa, está en referencia, ¿no? Porque bueno, también se puede expresar y con bastante lógica, si se quiere, que esos subsidios luego pueden generar un efecto en la economía negativo porque es gasto fiscal, ¿no? Bueno, el gasto fiscal y eso en algún momento se paga. Es correcto también eso, pero bueno, por lo menos es algo que hay que discutir, ¿no? Es decir, que no automáticamente una organización, porque no es viable económicamente, tenga que cerrar, ¿no? Por lo menos es algo que se tendría que discutir antes de dejarla morir automáticamente, ¿no? Sin que exista una posibilidad de solucionar lo demás. Bueno, pero bueno, la teoría esta ecológica de las organizaciones, esta idea darwinista, no contempla esa posibilidad. Bueno, muy bien. Les voy a estar subiendo también un video del profesor Claudio Fardelli que explica estos temas de sistemas. No lo explica tanto desde el punto de vista organizacional, lo explica a través del punto de vista sistémico más que nada. Lo voy a colocar como otros videos para que lo quiera ver lo vea. Y una o dos entrevistas creo a teóricos de la teoría de los sistemas también para el que lo quiera ver, para el que se quiera deleitar. Bueno, muchas gracias, señor.